Bueno, vamos a ver cómo crear un cascarón para el DCPIC, una estructura de programa que nos permita grabar nuestras subrutinas y nuestro código en Assembler, en el micro, y poder simularlo y poder interactuar con un micro ya programado. Y vamos a elegir un procesador de tal manera que también que lo puedan implementar y simular en Proteus. Entonces vamos a empezar directamente con File, New Project, y ahí en vez de buscar Standalone Project, hacerlo solo, vamos a Samples, y acá en Microchip Embedded buscamos el DCPIC 33C Template. Es decir, vamos a usar un template para los DCPIC 33. Le damos, bueno, nos pone un nombre, Finish, y nos va a crear un proyecto. El proyecto, fíjense que incorpora algunos archivos en C, y lo que vamos a hacer a estos archivos en C, lo vamos a crear un programa, un archivo .s, que .s implica que lo que vaya adentro es assembler, .s minúscula. Entonces, no hay mucho escrito, encima está preparado para distintos compiladores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, lo vamos a setear como proyecto principal, se pone en negrita, y clic derecho, propiedades. Lo que vamos a hacer, lo vamos a setear como corresponde para nuestro micro. El micro que vamos a trabajar es el DCPIC 33 FJ32 GP202. Ese micro lo vamos a poner herramienta de simulación. Ese micro, por ejemplo, existe en el Proteus, por eso lo seteo. Elijo el compilador y le doy Apply y OK. Fíjense, como ya seteé el X616 como compilador, ya me incluye, estas son directivas condicional, de compilación condicional, ya me está incluyendo el include XC. Lo primero que tendremos que hacer es configurar cómo queremos que arranque el micro. Entonces yo doy a Windows, Target Memory Views, Configuration Bit, y acá elegimos cómo queremos que funcione el oscilador, el perro guardián, el power up timer, dónde lo vamos a programar, todos los fusibles que hay que programar también con nuestro programa. Eso lo haríamos y lo pegaríamos, generate source, y lo pegamos en nuestro código o en la porción de subrutina que queramos funcione en C. Y lo que vamos a, como queremos probar este código en Assembler, lo que vamos a hacer es, dentro del sur, clic derecho, New, y Assembly File. Ahí le damos y nos crea un archivo .s que, incluido en los archivos a compilar, que el micro lo va a considerar como parte de la compilación, pero lo que está escrito ahí adentro está escrito directamente en Assembler. Entonces, yo ya tengo todo, para no perder tiempo, en otro template. Vamos a cambiar ahora a que ya tengo escrito, y lo muestro todo lo que generé. Por empezar, los fusibles, este programa, este proyecto se los dejo. Por empezar,
todos los fusibles, cómo queremos que funcionen, el perro guardián, el oscilador, alguna definición de constante, prototipo de funciones, alguna definición de variables. Vamos a agrandar un poco acá. Recuerden que presionando la ruedita puedo agrandar el tamaño de letra. Y como el foco está centrado ahora, queremos ver, lo que vamos a ver es cómo interactuar entre C y Assembler. Y hay varias maneras. La primera se llama Inline Assembler. Esto se llama Inline Assembler. Directamente, directiva SM y el código de función y los datos, todo lo que querramos hacer. Notemos acá tenemos una variable contador y el while 1 está habilitada una interrupción por timer, ahora lo vamos a ver, pero lo que quiero mostrar ahora es, primero, acá hay un llamado sub1. ¿Dónde está sub1? Sub1 está en el archivo .s. Primer punto importante, para relacionar las variables y las definiciones entre C y Assembler, lo que conviene, la forma que se conectan es con un guión bajo y el mismo valor. Por ejemplo, guión bajo contador es la misma variable que está definida en C, y acá la estoy llevando a W1. Pero esta etiqueta sub1 es la entrada de la subrutina sub1 que termina todo esto en un return. Bien, pero dentro de un programa .s le tenemos que decir al compilador, fíjense que el compilador, esto lo va a incluir con toda la compilación del C y esto lo van a compilar juntamente. Le tenemos que decir esto dónde va, si es código, si es dato. Entonces hay distintas directivas hacia el ensamblador para hacer esto. Por ejemplo, punto global significa que es una etiqueta global que es vista por todos los archivos en el archivo fuente. O sea, es visible en todos los ámbitos. Y sub1. La defino, cosa que cuando desde C, desde el main, se llama sub1, se identifique cuál es la etiqueta. Después, el punto echo es definir, por ejemplo acá samples igual a 64, es como un equal, un define. Y después, punto section es a dónde va, en qué parte de la memoria. Recuerda que tenemos memoria flash y memoria RAM. Y la memoria RAM a su vez está dividida en la de espacio cercano, que es una dirección de memoria que se puede codificar directamente en la instrucción, y el espacio X y el espacio Y, que recuerden que los DSP tienen particionada la memoria para hacer más eficientes los algoritmos, por ejemplo, de filtros, de FFT. O sea, podemos directamente estar trabajando en paralelo en dos porciones de la memoria que se llaman X e Y. Entonces, punto section es donde va una etiqueta, y esto va code significa que lo que voy a poner a continuación va a memoria tipo flash. Y le pongo un nombre porque para saber, después cuando yo quiera cargar, por ejemplo, un registro W como puntero, con cómo tengo que inicializar el puntero. Entonces apunto
a esa variable, esa constante en realidad. Y una etiqueta, definición de Word y los words. Todo esto se va a grabar también en memoria, en memoria flash junto con nuestro programa. Por ejemplo, acá, punto section X, BSS significa que es una zona de memoria no inicializada, block seguido de un símbolo, y que es donde va la memoria tipo X, la etiqueta y reservar, por ejemplo acá, 2 por samples, 128 posiciones de memoria, siempre se pone en byte. Acá hay un ejemplo para la memoria I, y un ejemplo para la memoria cercana, los 8K de RAM más bajos. Siempre es bueno tener también la hoja de datos. Por ejemplo, acá tengo la hoja de datos de ese micro y vamos a ver, perdón, acá no está, está acá. Acá tengo ahora lo vemos, pero siempre es bueno tener la hoja de datos del micro. Ese es este es el reference donde está explicado todo esto que estoy diciendo de las secciones, de la memoria RAM, memoria de código. Todo eso está en este documento de Microchip, que algunas cosas importantes las estuve poniendo en este archivo, y ahí explica las palabras reservadas, qué atributos implica y para qué micros va. Fíjense que algunos solamente van para DSPIC. Entonces, tenemos que ver cómo construir. Pero esto no es tan complicado, siempre tenemos que recurrir al manual para ver cómo lo podemos hacer. Bueno, sub 1, la etiqueta, acá empiezan, pero fíjense que está puesto en punto .text o lo mismo que code. O sea, esto hay que compilarlo y ponerlo en memoria flash. Acá hay unos push que podrían no estar porque esta es una subrutina, no es en interrupción, pero que guardo en la pila W0, W1, W2 y el core-con, que es el registro de control del micro. Esto también se podría haber hecho con push S, que es pushado todos los registros, los 3 primeros registros W. Y después directamente acá tenemos el cascarón para ir probando instrucciones. Ya acá estuve probando distintos tipos de instrucciones, por ejemplo, como el LAT B, el puerto B para escritura, como cargar un W, probar instrucciones de do, de lazo y repetición, do 10 veces hasta la etiqueta loop en, todo lo que está incluido acá se va a ejecutar esas veces, y así siguiendo. DC, deshabilitar interrupción durante 100 ciclos, repeat, numeral 10, repite la próxima instrucción esta cantidad de veces más 1, o sea, por ejemplo acá un NOP. Pero yo podría tener acá una instrucción que mueve punteros, por lo tanto podría hacer grandes cosas solamente con 2 instrucciones, ¿no? Si los punteros se van incrementando o decrementando. Y esta forma, esto es importante porque, por ejemplo, yo quiero cargar en W2, lo quiero usar a W2 como puntero. Entonces yo puntero a la variable contador. La contador la definí en C, pero como le pongo guión bajo, la accedo desde Assembler y le pongo numeral, voy a cargar como la constante en W, que es la dirección
donde fue asignada contador. Entonces vamos a, por ejemplo, poner un punto de parada acá y vamos a ver cómo interactuar un poco con todo esto. Volvamos al main. Perdón, volvamos al main y vamos a depurar, a ver si no hay ningún error, porque estuve tocando código. Pueden aparecer algunos problemas. Ahora explico el timer. El cascarón tiene un timer por interrupción y tiene el conversor analógico digital también preparado para funcionar. Bueno, ahí paró. Entonces, contador no reconocía porque tiene el guión bajo, pero no importa. Yo, New Watch, y vamos a poner contador. Acá está. Para observarla. Y acá tenemos contador que fue declarada como unsigned int, -t, o sea, sin signo 16 bits. Fíjense la dirección de memoria 804 y el valor es 102. Entonces, yo después de ejecutar esta instrucción, en contador tendría que aparecer la dirección de memoria 804. Entonces la ejecuto y ahí están en cargo en W2 y ahora si vemos WREC2, fíjense que ahora se cargó con 804. Y ahí podría, por ejemplo, cargar lo que está apuntando W2, que ahora apunta a contador, a W1, si ejecuto esta instrucción. Ahora W1 tendría que tener el 102. Entonces esta es la forma de inicializar punteros y después de hacer operaciones con punteros. Recuerden que esta instrucción, move W2, entre corchetes W1, es lo que está apuntado por W2, fuente, a destino W1. Después el restaurar de la pila y el return. Fíjense que esto vuelve a donde fue llamado. Después está llamando al conversor. Esta porción de código está entrando cuando el timer expiró y pongo un contador en la cantidad de veces quiero que entre acá. Entonces entra acá en un periodo determinado de tiempo y acá estoy invirtiendo el bit 0 del puerto B. Y vamos a probar lo siguiente. Miren, ¿para qué sirven los traps, por ejemplo? Vamos a obviar esta instrucción. Yo directamente le pongo punto y coma. Y no inicializo a W2 como puntero. Entonces, cuando quiera hacer esta operación se va a producir un error de indirección. Vamos a poner un punto de parada acá y vamos a depurar. Entonces, ahí está. ¿Qué va a pasar ahora? Le doy paso a paso. Fíjense lo que pasa. ¿Vieron dentro de traps ese cascarón que nos armó esta estructura? Bueno, es una de las fuentes de interrupción. Por ejemplo, void no retorna nada. Esto es como una función, ¿no? Está en atributo en interrupción. No tiene auto PCB, program space visibility y --address error. Acá están todos los posibles, los traps, que son problemas encontrados en el tiempo de ejecución. Esto no es posible preverlo como error de compilación, sino que esto va a aparecer en tiempo de ejecución. Por ejemplo, que falle el oscilador, que se produzca un error de stack, que estoy guardando más de lo que tengo reservado para stack con el SP-lint, un error matemático.
sea, quise dividir por 0, por ejemplo, o tuvo un overflow, y así siguiendo. Entonces, ¿y qué hay acá? Borra, clear el flag, la bandera, y acá hay un while 1, pero acá yo podría escribir mi código, o para depuración me sirve ahora excelente. Si no, ¿qué pasa? El micro, si no pongo nada, el micro es probable que se resetee solo, o que no arranque hasta que no le dé alimentación nuevamente. Entonces todo esto es importante, ya que nos hace más confiable al procesador. Volviendo acá tenemos cómo inicializar un timer 1. Si lo vemos en la hoja de datos, muy simple. Yo tenía la hoja de datos abierta, pero no importa después. Fíjense en la hoja de datos. Una interrupción de timer 1. ¿Cómo sé yo que esto es interrupción de timer 1? Por el atributo interrupt y por el nombre. El nombre es importante porque ¿cómo distingo las diferentes fuentes de interrupción? Por sus nombres. Esto es T1 interrupt, es timer 1 interrupt. Y acá, por ejemplo, pone la variable que expiró en 1 y borra la bandera. Lo que siempre tenemos que hacer en C es borrar la bandera. Y acá tenemos configurado el ADC, el ADC init. Acá está explicado cada cosa, ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos ADC. Y acá está seteado para un canal, pero el ADC es bastante complejo, puede hacer conversiones simultáneas, elegir la cantidad de canales, tiene un montón de los tipos de alimentación, el formato de salida, la cantidad de bits, bueno, todo bastante complejo. Y la rutina de convertir, que también controlo el sampling, el hold, ya vamos a ver, y espera que termine y lo guarda en valor ADC, que esto después lo podríamos ver, por ejemplo, en Proteus, que está convirtiendo bien. Bueno, seguimos en la próxima. Muchas gracias.